Bueno, bien, chicos, estoy empezando con 32 alumnos. Ahora vamos a presentar la clase de lo que es falla café. ¿Logran ver mi pantalla, por favor? Sí, doctor, sí, sí. Sí, doctor. Bueno, entonces comience. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la fisiopatología de la falla cardíaca. Si bien es cierto, cierta parte de la población, hasta el 4% en la población general a nivel mundial, sufre de falla cardíaca y naturalmente una de las causas más importantes ya la hablamos la semana pasada, que es la hipertensión arterial. En este caso, poco a poco vamos a ir avanzando y vemos cómo esta hipertensión arterial y otra causa importante, que es la cardiopatía isquémica, que también se encuentra en porcentajes altos, va a llevar a lo que es la falla cardíaca. Entonces, los temas que se va a tocar, este va a ser un poco de qué es fisiología cardíaca, vamos a llevar definición de qué significa la falla cardíaca, epidemiología, causas, patogenia, vamos a centrarnos más en la fisiopatología y al final ya como un tema rápido vamos a hablar un poco de clínica y un poco del diagnóstico, estadios y clasificación. Entonces, vamos un poco a lo que es fisiología cardíaca. Si bien es cierto, esto ya ustedes ya lo conocen, ya lo han llevado, ya nosotros sabemos que es un gasto cardíaco, ¿no? El gasto cardíaco va a depender naturalmente de dos cosas, de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico. La frecuencia cardíaca, como ustedes ya saben, es latidos por minuto. En este caso es lo que se va a contraer corazón y dilatar en el transcurso de un minuto. Y nosotros lo vamos a contar en un minuto. ¿Qué factores intervienen en lo que es el aumento y la disminución de falla cardíaca? El sistema nervioso simpático, ¿no? Tras su actividad, el sistema nervioso simpático, esto puede aumentar la falla cardíaca, la frecuencia cardíaca, o puede disminuir la frecuencia cardíaca. Naturalmente, bajo un estímulo positivo, me va a aumentar la frecuencia cardíaca y un estímulo negativo me va a disminuir la frecuencia cardíaca. Pero ahora tenemos otro factor determinante que es el volumen sistólico. El volumen sistólico es el volumen de sangre que sale del ventrículo izquierdo en cada latido. Naturalmente, si yo multiplico el volumen que sale por cada latido por la frecuencia cardíaca, esto me va a dar lo que es el gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco ya está determinado en un volumen, ¿no? Que es más o menos entre 4.200 y 5.000 mililitros, que la sangre bombea en el transcurso de un minuto. Pero este volumen sistólico se determina por diferentes factores. ¿Por quién? Por la precarga, que es algo muy importante, por la postcarga y por la contractibilidad. Naturalmente, la precarga y la contractibilidad son directamente proporcional al gasto cardíaco. O sea, ¿qué significa? Que si aumento mi precarga y si aumento la contractividad, voy a aumentar el volumen sistólico y por ende voy a aumentar el gasto cardíaco. En cambio, la postcarga es inversamente proporcional. ¿Qué significa? Que si yo elevo la postcarga, voy a disminuir mi volumen sistólico y voy a disminuir naturalmente mi gasto cardíaco. ¿Qué significa, doctor? Yo les pregunto en el examen. El gasto cardíaco, ¿de qué depende? De la precarga y de la contractibilidad, porque son directamente proporcional. ¿Por qué? Porque si aumenta mi precarga, aumenta mi contractibilidad, aumenta mi volumen sistólico, naturalmente aumenta mi gasto cardíaco. Y es inversamente proporcional a la postcarga. ¿Por qué? Porque disminuye mi volumen sistólico y naturalmente disminuye mi gasto cardíaco.
Ahora centrémonos Doctor, un disculpe, poco. se le Sí. escucha con dificultad, no se le escucha nítido, por favor. Ah, dificultad. Ok. Dame un minuto. Voy a sacarme el audio y voy a hablar. ¿Ahora se me escucha mejor? Sí, doctor. Ok, el audio. Sí. Entonces, la precarga me va a determinar por diferentes factores. ¿Cuál? El retorno venoso, la volemia, la distensibilidad ventricular y la contracción auricular. Comencemos con el primero, el retorno venoso. El retorno venoso es prácticamente, nosotros conocemos tenemos una volemia, y el retorno venoso, tenemos un circuito cerrado. ¿Qué significa circuito cerrado? Significa que mi corazón hace una sístole y sale un volumen sistólico y un gasto cardíaco, pero esto sale bajo una presión, que significa que el ventrículo izquierdo, la aorta, los grandes vasos tienen alta presión. ¿Qué pasa cuando va recorriendo todo ese circuito cerrado? Va a pasar hacia el sistema venoso. Este sistema venoso naturalmente tiene mucho menos presión. ¿Qué va a pasar? Que va a llegar hacia las venas cavas y va a llegar hacia la aurícula derecha. Para que este circuito siga ese camino, naturalmente lo que dice la ley, tiene que seguir de mayor presión hacia menor presión. Entonces, ¿qué significa? La mayor carga de presión, ¿quién tiene? El ventrículo izquierdo y la aorta. ¿Y quién tiene la mínima presión? Lo que es la aurícula derecha. ¿Por qué? Porque al final toda la sangre tiene que seguir ese recorrido y tiene que ir hasta la aurícula derecha. Entonces acá es muy importante que pongo la aurícula derecha. ¿Por qué? Porque el retorno venoso me va a depender de la presión que se encuentre dentro de la aurícula derecha. ¿Qué significa? Que ese tiene que ser mínima para que el circuito cerrado tenga que ir desde las arterias hacia las venas y al final desemboque en lo que es la aurícula derecha. Otro importante acá que es la bomba muscular. Si bien es cierto, cuando nosotros caminamos hacemos contracción muscular. ¿Esto qué significa? Nosotros tenemos venas grandes a nivel de los miembros inferiores. Conforme yo hago una contracción al caminar, estos músculos comprimen el sistema venoso que se encuentra en ese lugar y naturalmente va a ser un bombeo hacia lo que es la vena cava inferior posteriormente y se va a desembocar en lo que es la aurícula derecha. Entonces, ¿tenemos una bomba muscular? Sí, importante. Sí, porque a través de la contracción de los músculos de los miembros inferiores comprimo lo que es las venas y empiezo a hacer ese camino para que llegue hacia la aurícula derecha. Y otro acá, muy importante, es la presión intratorácica. ¿Qué significa? Tengo la presión intratorácica que es negativa, pero cuando yo hago una inspiración, esta presión intratorácica naturalmente va a ser mucho menor. Y si yo disminuyo la presión intratorácica, voy a disminuir más la presión en la aurícula derecha. ¿Ya qué significa, doctor? Si bien es cierto, todos estos mecanismos me van a ayudar a que haya un buen retorno venoso. La presión disminuida de la aurícula derecha, la presión intratorácica que me disminuye más la presión de la aurícula derecha y la bomba muscular que ya es algo físico de la cual me permite que esta contracción muscular haga presión dentro de los vasos de las venas de los miembros inferiores y con esto empuje la sangre de forma mecánica hacia la aurícula derecha. Otro tenemos que es la volemia. Recordemos, la volemia es el volumen de sangre que se encuentra dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, ya sea que se pierda la volemia tras una deshidratación, obviamente la volemia tras el consumo de agua que yo tengo, y esto se va a regir bajo la ley que ustedes ya deben conocer, que es la ley de Frank-Starling. En grandes rasgos, ¿qué dice la ley de Frank-Starling? Cuanto más sangre llegue al corazón, el corazón bombea más sangre. ¿Qué me quiere decir esto, doctor? Ah, ya, algo muy importante. Por X motivos aumenta mi volemia,
estoy consumiendo gran cantidad de sal, estoy consumiendo gran cantidad de agua, o estoy reteniendo sodio y agua a nivel de riñón, los vasos sanguíneos van a empezar a aumentar su volumen sanguíneo, volumen intravascular. Esto naturalmente va a llegar al corazón, pasa por aurícula derecha, ventrículo derecho, vasos pulmonares, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Si llega más cantidad de sangre a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo, naturalmente el corazón se va a estirar más y en ese momento que se estira más, hace mucho más fuerza para poder botar toda esa cantidad de sangre que le ha llegado al ventrículo izquierdo y naturalmente expulsarlo hacia la aorta. ¿Qué significa? Que el corazón es como una liga, lo que te está diciendo la ley de Frank-Starling. Conforme yo estiro más, porque tengo más volumen, tengo más volemia, más sangre me llega al ventrículo izquierdo, el corazón se distiende más y la fuerza de contracción, naturalmente, tras el estiramiento es mucho mayor. Entonces, va a expulsar más cantidad de sangre. ¿Qué significa, doctor? Si llega más sangre al corazón, el corazón tiene que hacer mucho más fuerza para poder expulsar todo lo que le ha llegado. A eso se refiere lo que es la ley de Frank-Starling. Distensibilidad ventricular, naturalmente. Está llegando volumen al ventrículo izquierdo y este ventrículo izquierdo por una acción pasiva. Naturalmente tiene que tener esa propiedad de poder distenderse y poder acoger toda la cantidad de sangre que le está llegando. Y naturalmente tras esta relajación pasiva, esto va a tener una contracción ventricular naturalmente que requiere energía. Contracción auricular. Recordemos que el llenado del ventrículo izquierdo se hace por la relajación ventricular. En otras palabras, estamos hablando de la diástole. Si en este caso se está ocurriendo en la diástole, es como que yo abro los aurículas, las válvulas auriculoventriculares, pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo por medio de succión, empiezo a chupar la sangre. Pero ¿qué pasa? Conforme yo lleno el ventrículo derecho, parte de la sangre se queda en la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo. ¿Qué pasa? La aurícula hace una pequeña contracción para poder seguir llenando el ventrículo izquierdo. Esa pequeña contracción que hace la aurícula naturalmente llena el ventrículo izquierdo aproximadamente entre el 15 y el 20% de la sangre que se ha quedado dentro de la aurícula izquierda, naturalmente. Entonces, ¿qué me quiere decir la precarga? La precarga me quiere decir que a lo que llega, el volumen que llega y que estira las fibras miocárdicas, naturalmente se va a comportar el corazón por la ley de Frank-Starling. O sea, ¿qué significa? Me llega más volumen y naturalmente yo tengo que expulsarlo todo. En otras palabras, la precarga es la sangre que llega hacia el ventrículo izquierdo. Cantidad ya va a depender de todas estas características que les he mencionado. Entonces, ya nos pasamos a lo que es la poscarga. La poscarga, como yo les dije, ya es inversamente proporcional al volumen sistólico. Más poscarga, menos volumen sistólico. ¿Y de quién hablamos de la poscarga? Naturalmente de algo muy importante, ¿no? De la presión arterial y de la estenosis aórtica, que son las dos grandes patologías que me elevan la poscarga. Entonces, acá vemos uno muy importante, que es la resistencia vascular periférica. Como ya les mencioné, en las clases de hipertensión arterial, los vasos de pequeño calibre, en este caso las arteriolas, según su función se dilatan y se contraen. En su contracción, naturalmente, me va a aumentar la resistencia vascular periférica. Y si aumenta la resistencia vascular periférica, naturalmente va a aumentar mi poscarga, va a disminuir mi volumen sistólico y va a disminuir mi gasto cardíaco. Pero ahora hablamos de la tensión de la pared. Si bien es cierto, al hablar de la tensión de la pared, hablamos de dos cosas. La tensión de la pared se rige bajo la ley de Laplace. ¿Qué me dice la ley de Laplace? La tensión de la pared va a aumentar directamente proporcional tras la presión que se encuentra dentro del ventrículo izquierdo, tras el radio del ventrículo izquierdo, y va a ser inversamente proporcional al espesor de la pared del ventrículo izquierdo. O sea, ¿qué me quiere decir, doctor? Pues si por X motivos el corazón
le llega más volumen, naturalmente va a ejercer más presión dentro de las cavidades y naturalmente la tensión de la pared va a ser mucho mayor. ¿Qué pasa, doctor, si el radio es más amplio? O sea, la cavidad, el vaso, el corazón se ha dilatado por X motivos. Naturalmente va a llegar mucho más volumen de sangre porque se ha dilatado el corazón y naturalmente va a ejercer mucho más tensión de la pared del ventrículo izquierdo. Y es inversamente proporcional al espesor, doctor. ¿Qué me quiere decir acá? Que por X motivos el corazón ha aumentado su ventrículo izquierdo y naturalmente la cavidad que se encuentra dentro es mucho menor. Entonces, ¿qué significa? Va a ingresar poca cantidad de volumen y naturalmente la tensión de la pared del ventrículo izquierdo va a ser mucho menor. Entonces, ¿qué me dice la ley de Laplace? La ley de Laplace me dice que la tensión de la pared va a ser directamente proporcional a la presión que se encuentra dentro de la cavidad, al radio de la cavidad y es inversamente proporcional al espesor de la pared. Y ahora hablamos de un tema muy importante que es la contractibilidad del corazón. ¿De qué depende la contractibilidad? Recordemos que acá va a haber una despolarización. Tras la despolarización, naturalmente estos de acá, esta parte de acá son los túbulos T de los cardiomiocitos. Entonces, ¿qué pasa con los túbulos T? Naturalmente se encuentra calcio alrededor de los túbulos T. En los túbulos T encontramos este receptor que son los canales L de calcio. ¿Qué van a hacer? Que van a ingresar el calcio desde los túbulos T hacia el sarcoplasma. Ni bien ingresando al sarcoplasma, naturalmente va a ingresar a lo que es el retículo sarcoplásmico. Recordemos que el retículo sarcoplásmico del cardiomiocito tiene gran cantidad de calcio. ¿Por qué yo necesito que ingrese? Porque este ingreso de calcio al retículo sarcoplásmico va a hacer que este retículo libere gran cantidad de calcio. Y libera gran cantidad de calcio, ¿para qué yo necesito meter calcio dentro de mi cardiomiocito? Muy importante. Acá tenemos algo que ya le han enseñado en fisiología, que es la actina y la miocina. ¿Qué significa la actina y miocina? Significa, doctor, de que esto, para que haya una contracción, necesita un desplazamiento de la actina para yo ejercer una contracción de un cardiomiocito. Entonces, ¿qué significa? Que este calcio que está acá se une a este complejo de troponina que se encuentra en la actina, y este va a liberar un espacio activo. O sea, lo va a exponer. ¿Para qué? Para que la cabeza de la miocina se acople a este sistema y haga el desplazamiento de la actina. En este caso llamamos traslación de la actina. ¿Qué significa? Que si esto es la actina y esta es la miocina, esto va a ser un desplazamiento hacia acá y esto va a ser un desplazamiento hacia acá. ¿Qué significa? Al final, que la célula, al final se va a reducir su tamaño. Y a reducir tu tamaño, naturalmente esta célula va a hacer una contracción. Si ya ha pasado esto, naturalmente una contracción de un pequeño cardiomiocito, y imagínense la contracción de miles de cardiomiocitos que se encuentran en tu corazón. Y naturalmente esto es una sístole ventricular. Esto es lo que pasa en las células de cardiomiocito y trasladero a miles, entonces va a ser una contracción y la cual esto va a hacer de que expulse la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Muy bien, se contrayó, yo tengo que relajarme. Entonces va a salir el calcio de este complejo y naturalmente se va a ir ¿a dónde? A dos sitios. Se va a ir al retículo sastoplásmico, naturalmente porque necesito el depósito y acá voy a consumir ya energía. ¿Por qué? Porque acá se encuentra una bomba ATPasa de calcio y va a ingresar el calcio hacia el retículo sarcoplásmico. Pero también el calcio lo necesito dentro de los túbulos T, así que naturalmente acá tengo una bomba, ya, un canal sodio-calcio, que naturalmente no requiere de energía. ¿Y esto qué va a hacer? Allá va a sacar calcio y naturalmente va a meter sodio. Naturalmente acá hay otra bomba, ¿no? Acá hay otra bomba de la cual va a sacar este sodio y naturalmente va a ingresar este potasio. ¿Por qué? Porque yo necesito mantener en mi cardiomiocito una electronegatividad.
Entonces, la contractibilidad del corazón, ¿de qué va a depender? Cuando les comente, en este caso les pregunte de este sistema, la contractibilidad depende de la disponibilidad del calcio intracardiomiocito. O sea, ¿qué significa? De que yo necesito, ya sea tras una despolarización, de que este calcio ingrese, y este que ingresa naturalmente tiene que ir a este complejo para que haya una contracción ventricular. Entonces, ya pasamos a lo que es definición y vamos a leer un poquito acá qué significa falla cardíaca. Entonces, la falla cardíaca es un síndrome clínico caracterizado por signos típicos como disnea, inflamación de los tobillos, en este caso es edema de los tobillos, y fatiga, que puede ir acompañado de signos como presión venosa yugular elevada, crepitantes pulmonares y edemas periféricos. ¿Causados por qué? Por una neumonía cardíaca estructural o funcional que producen una reducción del gasto cardíaco o una elevación de las presiones intracardíacas en reposo o en estrés. ¿Qué me quiere decir todo este tema, doctor? Ya, que es un síndrome, conjunto de signos y síntomas, en la cual ya te presento los síntomas, ya te presento los signos, pero es causado ¿por qué? Por una anomalía cardíaca, ya sea estructural, una valvulopatía, o funcional, un aumento en la postcarga, que puede ser la presión arterial, que producen una reducción del gasto cardíaco. Al final, para que haya una falla cardíaca, tiene que haber esto muy importante, tiene que haber una reducción del gasto cardíaco. Y posteriormente, naturalmente, después de que haya gasto cardíaco, no va a haber perfusión periférica. Y eso también es uno de los síntomas de la cual puede aparecer. Y también, naturalmente, si hay un daño estructural y un daño funcional a nivel cardíaco, las presiones dentro de las cámaras cardíacas van a incrementarse. Y como dicen, ya sea en reposo o ya sea en estrés. Un poco de epidemiología, naturalmente tenemos, como les mencioné antes, ¿no? Hasta un 4% de la población mundial tiene falla cardíaca. ¿Y por qué solo es el 4%, doctor? Naturalmente porque el paciente que acude a lo que es el consultorio, que necesariamente son los que tienen síntomas. Y como voy a ver más adelante los estadios de la falla cardíaca, hay 2 estadios en los cuales no se presentan síntomas, pero estas personas ya tienen falla cardíaca. Entonces se subestima el porcentaje de personas de que tienen falla cardíaca. ¿Qué me dice el otro doctor? El 11.8% a partir de los 65 años de edad. Conforme mi edad va avanzando, naturalmente las personas pueden contraer lo que es la falla cardíaca. Pobre pronóstico. ¿Qué significa? Tengo una mortalidad del 6 al 7% por año. ¿En quiénes? En los que tiene una falla cardíaca estable, o sea, de los que no presentan síntomas o los que tienen síntomas leves. Y miren, hasta el 25% mueren de los pacientes que ingresan al hospital tras una falla cardíaca aguda. ¿Pero qué causa esta muerte, doctor? ¿Qué causa esta muerte? Uno, muerte súbita, en este caso que puede ser por una arritmia cardíaca, por una fibrilación ventricular, de la cual me lleva a una muerte súbita, o una progresión de la enfermedad. ¿Qué significa? Que la falla cardíaca en el transcurso del tiempo ha pasado estadios, ya la medicina no me hace efecto y este paciente va a fallecer en el transcurso, lo que pueda llevarle su corazón a que pueda funcionar, ¿no? O sea, en este caso, ¿de qué se muere el paciente, doctor? Ya, de muerte súbita. ¿Por qué? Por alguna arritmia ventricular. ¿De qué se muere, doctor? Porque la enfermedad ya progresó y está en el estadio terminal. Incidencia en Europa y en los Estados Unidos es 1 a 9 casos por cada 1000 personas o 1000 habitantes por año, ¿no? Etiología. Si hablamos de etiología, hablamos de 2 cosas muy importantes. Esto es lo que yo les he remarcado acá, que es cardiopatía isquémica y lo que es la hipertensión arterial ocupan prácticamente el 50% de la etiología de la falla cardíaca. ¿Qué significa, doctor? El hipertenso va a llegar a falla cardíaca, sí, ya les expliqué por qué en la clase anterior. Va a ser hipertrofia ventricular izquierda. La cardiopatía isquémica me va a llevar a la falla cardíaca, sí, pues, porque una enfermedad coronaria crónica o una enfermedad coronaria aguda, un infarto agudo de miocardio, me va a llegar a una falla
cardíaca. Cardiopatía isquémica significa todo el proceso de las cuales las coronarias tienen una insuficiencia y no van a llegar sangre hacia el músculo cardíaco, ya sea un miocardio invernado, un miocardio contundido, o sea, que significa que el miocardio se duerme por algún momento, enfermedad de las arterias coronarias epicárdicas, enfermedad de la microcirculación o la disfunción endotelial. ¿De quién? De las arterias coronarias. Daño tóxico, conocido poco no frecuente, y no en las personas oncológicas, el tratamiento con antraciclinas. En este caso, el fármaco más importante es la doxorubicina, ¿no? Que ocasiona falla cardíaca en los pacientes que tienen cáncer y que están recibiendo este tratamiento. Infiltración como en aminoidosis, que es muy importante también, y anomalías genéticas. Acá tenemos las miocardiopatías, que en las hipertróficas, las dilatadas y las compactadas y las restrictivas. Entonces, estas también ocasionan lo que es falla cardíaca. Y acá no muy importante también mencionar lo que es las valvulopatías, ¿no? Las enfermedades de las válvulas, que también me van a llevar a lo que es la falla cardíaca. Y tengo que mencionarlo también dentro de las taquiarritmias, está en lo que es la fibrilación auricular, que también es una causa importante de falla cardíaca y que, aparte de que es causa, es consecuencia. ¿Por qué? Porque la fibrilación auricular a la larga me trae falla cardíaca y la falla cardíaca, como una de sus consecuencias, también me puede traer fibrilación auricular. Entonces vamos a la patogenia y en la patogenia ya tenemos de que tenemos un episodio índice, ya sea que este paciente sea hipertenso, ha ido de forma progresiva, o este paciente ha tenido un infarto agudo de miocardio. ¿Qué significa? Que tras este episodio índice, ¿qué va a pasar? Y algo muy importante, va a reducir el gasto cardíaco. Si reduce el gasto cardíaco, naturalmente yo voy a tener hipoperfusión tisular. Si yo tengo hipoperfusión tisular, naturalmente voy a activar mecanismos. ¿Qué mecanismo voy a activar? Otro mecanismo. ¿Para qué? Para incrementar de nuevo el gasto cardíaco y para incrementar de nuevo y que haya una buena perfusión tisular. Entonces, estos mecanismos compensadores van a hacer de que el gasto cardíaco se eleve y van a hacer de que haya una buena perfusión tisular. Pero estos mecanismos compensatorios, naturalmente, a la larga, si es que eso se mantiene permanente, que esto ya les hablé en shock, va a ocasionar una lesión secundaria al corazón. En otras palabras, me salva del momento, pero conforme se mantiene esto permanente, a la larga me va a traer problemas. ¿Y quiénes son estos mecanismos compensatorios, doctor? Yo solo necesito que se aprendan dos. Actividad del sistema nervioso simpático y actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Cuando ya les mencioné, cuando hablemos de cardio, hablemos de nefro, estos dos son los más importantes y estos dos es las que vamos a hablar en prácticamente todos los temas que veamos cuando hablemos de riñón y cuando hablemos de corazón. Entonces, aumenta la actividad del sistema nervioso simpático, aumenta la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona y al final esto me va a traer lesión secundaria si es que esto se mantiene permanente. ¿Qué va a traer, doctor? Remodelado del ventrículo izquierdo, disminución de la contractibilidad, va a haber hipertrofia del corazón, hipertrofia del ventrículo izquierdo tras una presión arterial elevada, apoptosis, fibrosis, expresión de radicales libres de oxígeno y lo que va a ocasionar también son arritmias cardíacas. Tras esto, tras estos mecanismos compensatorios, tengo una lesión secundaria del corazón y esto a la larga que me va a traer que esta insuficiencia cardíaca ya se haga progresiva. En otras palabras, los mecanismos compensatorios solo me van a ayudar en el momento para aumentar el gasto cardíaco y poder llegar a una hemostasis, pero a la larga me va a llevar a una insuficiencia cardíaca progresiva. Naturalmente, el acontecimiento índice puede ser una pérdida de miocitos, estamos hablando de un infarto agudo de miocardio, o puede ser una disminución en su fuerza, ¿no? También podemos tener tras este infarto de miocardio, las células han quedado prácticamente adormecidas, entonces va a haber disminución de la fuerza. Presentación brusca, un infarto agudo de miocardio, y una presentación gradual que puede ser la hipertensión arterial, ¿no?
que naturalmente esto va lesionando el corazón poco a poco porque va a ir hipertrofiando el ventrículo izquierdo de forma progresiva. Ya entrando a la fisiopatología ya es muy importante porque vamos a avanzar rápido porque esto ya lo hemos visto en shock cardiogénico o en shock, sí, más que todo en shock cardiogénico. ¿Qué pasa? Yo tengo un factor precipitante. Si yo tengo un factor precipitante, ¿qué me va a ocasionar lo que mencioné anteriormente? La disminución del gasto cardíaco. Si yo tengo disminución del gasto cardíaco, se me van a activar dos sistemas importantes. La activación del sistema nervioso simpático y la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Por qué se activan este sistema, doctor? Ah, ya. ¿Por qué? Porque yo necesito aumentar mi frecuencia cardíaca, yo necesito aumentar la fuerza de mi corazón. Entonces, ¿por qué yo necesito estas dos cosas? Porque yo necesito aumentar mi gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque si el gasto cardíaco disminuido naturalmente me va a traer hipoperfusión tisular. Posteriormente, porque no se activa desde el inicio, se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Para qué, doctor? Naturalmente, el sistema renina-angiotensina-aldosterona me va a formar angiotensina 2 y voy a tener vasoconstricción periférica o de los vasos. Allá, voy a ir riñón, voy a generar aldosterona, voy a hacer retención de sodio y agua y naturalmente me va a ayudar en cierta parte en la contracción miocárdica. Pero hay otra cosa más importante que va a liberar la secreción de arginina vasopresina. En este caso, va a aumentar la hormona antidiurética. ¿Y para qué, doctor? Ah, ya, ¿para qué? Para aumentar la presión dentro del vaso y para aumentar volumen. Entonces, si yo tengo un bajo gasto cardíaco, ¿qué necesito? ¿No? Aumentar el gasto cardíaco y aumentar el volumen. Si hago esto, naturalmente al final voy a aumentar la presión arterial, que es lo importante porque el aumento de la presión arterial me va a traer que los tejidos sean mejor perfundidos. Pero, ¿qué pasa con el sistema nervioso simpático, doctor? Esto ya hemos hablado la semana pasada. Sí, lo volvemos a repetir porque el sistema cardíaco naturalmente se basa en esto. ¿Qué va a pasar? Si yo activo el sistema nervioso simpático, ya les he dicho, pues el sistema eferente es la liberación de noradrenalina, de adrenalina y en su menor cantidad dopamina. ¿Por qué, doctor? Estos se van a unir a quiénes? A receptores, pues a receptores beta 1 y a receptores alfa 1. Eso ya los he mencionado en la clase anterior y les he hecho los cuadritos que los he mencionado. ¿Qué va a pasar? Cuando esta noradrenalina se una a los receptores beta 1, naturalmente ya lo trasladamos acá, esto va a activar un sistema mediado por AME precíclico. ¿Por qué? Porque yo necesito generar proteínas quinasas. ¿Para qué, doctor? Ah, ya. Y eso es algo que lo he remarcado en cuadritos. Para hacer muy disponible el oxígeno, el calcio, dentro de la célula del miocardiocito. ¿Qué significa, doctor? Que el receptor beta 1 acoplado a noradrenalina me va a traer de que este calcio sea más disponible dentro de cardiomiocito. ¿Para qué? Naturalmente para aumentar la contracción, hacerlo más fuerte y hacerlo más rápido. Entonces, ¿qué me va a traer acá? Inotropía y cronotropía. Cronotropismo positivo y inotropismo positivo. Eso es lo que se quiere. Pero en el transcurso del tiempo, ¿qué pasa con el corazón? Recordemos que si esta noradrenalina se mantiene liberada por mucho más tiempo, ¿qué va a pasar? Naturalmente acá vamos a tener disminución de la sensibilidad de los receptores beta-adrenérgicos. Recordemos que cuando yo libero tanta cantidad de noradrenalina, los receptores beta 1 se van a sobresaturar. Entonces también en este acá tenemos receptores beta 2. Si tenemos receptores beta 2 dentro del corazón, estos también van a cumplir la misma función, que es acoplar la noradrenalina y cumplir la misma función de inotropía y cronotropía. Pero ¿qué pasa con los receptores beta 2? Los receptores beta 2 sufren de un problema, sufren de que estos mutan. Y entonces, naturalmente, la noradrenalina posteriormente ya no se va a poder acoplar a estos receptores beta 2. Si encima no se acoplaba
a los receptores beta 1 porque ya están sobresaturados, encima los beta 2 van a empezar a mutar y ya no va a haber acoplación. Entonces, eso es lo que significa disminución de la sensibilidad de los receptores beta. Muy aparte de eso, la sobreexpresión de noradrenalina o la noradrenalina que se encuentra en grandes cantidades en el sistema cardiovascular me va a traer hipertrofia de los miocitos, me va a traer necrosis y apoptosis de los miocitos, fibrosis, depósitos, disminución de los depósitos de noradrenalina, recordemos que se está utilizando constantemente, en disminución de la inervación simpática y deterioro del funcionamiento diastólico y sistólico, que este de acá es muy importante. Y naturalmente, mucha cantidad de noradrenalina también me va a traer arritmias cardíacas como fibrilación auricular. Pero, ¿qué pasa en el sistema nervioso simpático cuando activo el riñón? Como ya mencioné en la clase anterior, voy a liberar más renina por el aparato yuxtaglomerular y voy a activar el sistema nervioso, sistema renina-angiotensina aldosterona. ¿Para qué, doctor? Para reabsorber sodio. Y naturalmente voy a tener una respuesta natural. El sistema nervioso simpático no solo actúa a nivel del corazón y el riñón. ¿Dónde más, doctor? En el vaso, a través de su acoplamiento hacia los receptores alfa 1, y esto naturalmente me va a traer vasoconstricción, pero como les mencioné, tras su activación permanente, me va a traer remodelado vascular. ¿Y qué es remodelado vascular, doctor? De que va a haber hipertrofia vascular y naturalmente va a disminuir la luz y va a aumentar las resistencias vasculares periféricas. Entonces, tras la activación del sistema nervioso simpático, naturalmente, ¿qué voy a traer acá? Y algo muy importante. En el riñón tenemos receptores beta 1 y también tenemos receptores alfa 1, de la cual los encontramos en diferentes sitios. Los receptores beta 1 lo voy a encontrar en el aparato yuxtaglomerular y los receptores alfa 1 lo voy a encontrar en el epitelio tubular del túbulo contorneado distal y en los receptores de los vasos. Si acá, tras la activación del sistema nervioso simpático, esto ya lo expliqué la semana pasada, ¿no? Me acopla a los receptores beta 1, naturalmente voy a aumentar mi tasa de secreción de renina. ¿Y esto qué me va a pasar? Voy a liberar más renina por el aparato yuxtaglomerular. ¿Por qué? Porque necesito activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué va a pasar en el túbulo contorneado distal tras la acoplación con los receptores alfa 1? ¿Qué va a pasar? Voy a disminuir la excreción de sodio. ¿Por qué necesito disminuir la excreción de sodio? ¿Por qué? Porque estoy reabsorbiendo sodio y agua. Y a nivel renal, ¿qué va a pasar? Tras el acoplamiento de la noradrenalina en los receptores alfa 1 en los vasos, voy a disminuir el flujo sanguíneo renal. Naturalmente voy a ocasionar isquemia renal y esto va a ayudar a que se genere más renina para activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si bien es cierto, este gráfico también ya lo vimos la vez pasada, pero necesito que me pongan atención en estos tres factores de la cual me van a incrementar o me van a formar el complejo renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cuál es la actividad aferente? Ya les mencioné, el riñón tiene los receptores beta 1. ¿Dónde? En el aparato yuxtaglomerular. Y activo el sistema nervioso simpático, voy a generar noradrenalina, voy a ir a los beta 1, al aparato yuxtaglomerular, y esto naturalmente va a generar más renina. El otro es muy importante, que la mácula densa sense de que no haya filtrado no haya filtrado de sodio. Si no hay filtrado de sodio en la mácula densa o el sodio dentro del epitelio renal es disminuido, voy a liberar más renina. Y por X motivos no le esté llegando sangre al riñón, en este caso hay una hipoperfusión tisular renal, esto va a censar de que el riñón no le está llegando sangre, entonces va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, cuando le pregunto tres causas importantes por la cual yo libere renina plasmática, esto es, ¿no? Actividad aferente, eferente del sistema nervioso simpático, tras el acoplamiento de la noradrenalina a los receptores beta 1 para poder liberar renina del aparato yuxtaglomerular. Otro, la disminución de la carga de sodio en el túbulo contorneado distal.
¿Quién lo va a censar esto? La mácula densa. Si sensa que hay menos sodio dentro del epitelio tubular, naturalmente voy a liberar a renina. Si yo veo que tras una disminución de gasto cardíaco no me está llegando sangre a nivel de la arteria renal, y entonces el riñón va a censar que hay poca perfusión renal y naturalmente esto me va a liberar renina porque va a empezar a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Por qué es importante esto? Porque al final voy a llegar a esto. ¿Por qué libero renina? Porque yo necesito liberar angiotensina 2 para cumplir los efectos. Esto también ya lo hemos visto anteriormente, que no me voy a explayar mucho. Tenemos la renina, naturalmente que lo ha liberado el riñón tras los 3 factores que le he mencionado anteriormente. Y tenemos el angiotensinógeno. El angiotensinógeno, como le dice, se genera en el hígado, como también se puede generar en tejidos locales, como es riñón, vasos, tejido coronario. Esta renina va a convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1. Y naturalmente tengo a nivel sistémico una enzima convertidora de angiotensina pulmonar y también tengo enzima convertidora de angiotensina tisular, que esto me va a convertir la angiotensina 1 en la angiotensina 2. ¿Por qué, doctor? Porque esto me va a ocasionar de que esta angiotensina 2 se una a dos receptores, receptores AT1 y receptores AT2. Entonces, si vemos esta diapositiva de acá, tengo receptores AT1, tengo receptores AT2 y tengo receptores más. ¿Qué pasa? En la gráfica anterior ya nos quedamos en angiotensina 2. Entonces, si pasamos este gráfico, lo trasladamos a esta parte de acá. He generado angiotensina 2. Si he generado angiotensina 2, naturalmente necesito formar otras moléculas muy importantes en la fisiopatología de la falla cardíaca. ¿Quién? Estas aminopeptidasas me van a formar angiotensina 3. ¿Por qué yo necesito angiotensina 3? ¿Por qué? Porque esta angiotensina 3 va a ir a la corteza suprarrenal y me va a liberar aldosterona. ¿A dónde más va a ir, doctor? Al hipotálamo. ¿A dónde? Al núcleo supraóptico. ¿Para qué va a ir al núcleo supraóptico? Para liberar hormona antidiurética. Entonces, la formación de angiotensina 3 yo lo necesito para dos cosas. Porque esta angiotensina 3 va a subir a la corteza suprarrenal de la glándula suprarrenal y va a liberar aldosterona. ¿A dónde más va a ir, doctor? Va a ir al núcleo supraóptico del hipotálamo y me va a liberar hormona antidiurética. No solo es esta vía, también voy a formar y algo muy importante acá, angiotensina 1 al 7. ¿Por qué esto es importante, doctor? Después lo voy a mencionar en este cuadro. Y esto lo está formado por la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. También tenemos una enzima convertidora de angiotensina tipo 1. Pero recordemos que la angiotensina 2 no puede mantenerse dentro como esa molécula. Necesito fraccionarlo porque si no estaría en una contracción de los vasos constante. Entonces, ¿quién lo degrada esta angiotensina 2? Y algo muy importante, se les voy a preguntar, qué es la nelipresina. Esta nelipresina naturalmente es la que va a degradar la angiotensina 2 para que naturalmente tenga fragmentos peptídicos pequeños que naturalmente no tienen función. ¿Por qué? Porque si yo no degrado la angiotensina, naturalmente voy a estar en una vasoconstricción constante. Ya viendo esto, nos vamos acá. Recordemos que para la angiotensina 2 tenemos dos tipos de receptores. Receptores AT1 y receptores AT2. Estos receptores AT1 naturalmente ya los conocen. Si yo les pregunto funciones del receptor AT1, vasoconstricción y reabsorción de sodio y agua. Pero ¿qué más me trae, doctor? Me trae problemas, ya sea para el corazón y ya sea para el riñón. Voy a aumentar una respuesta inflamatoria, voy a ocasionar hipertrofia, hiperplasia, proliferación de sueño y estrés oxidativo. O sea, todo lo que trae, bueno, doctor, voy a salvar al paciente tras una hipoperfusión tisular haciendo vasoconstricción para que llegue sangre a los tejidos, sí, pero a la larga también me va a traer problemas como hiperplasia o hipertrofia
ya sea del órgano, del corazón o ya sea del riñón. Pero también tenemos los receptores AT2. Recordemos que los receptores AT2 son contrarios, o sea que significa que va a tener diferente función. Este receptor AT2 va a hacer vasodilatación, va a reducir la inflamación, va a tener apoptosis, va a haber antiproliferación celular y va a tener antiestrés oxidativo. Doctor, ¿es lo contrario de esto? Sí, es lo contrario. Entonces, pero sus efectos de la angiotensina los predominantemente los va a hacer los receptores AT1. Ah, ya. ¿Pero qué tengo, doctor, acá? Ah, tengo angiotensina 1,7. ¿Esto a quién se va a unir, doctor? Este se va a unir también a los receptores AT2 y este se va a unir al receptor de ensamblaje mitocondrial. ¿Por qué, doctor? Porque este receptor de anclaje mitocondrial también va a tener vasodilatación, va a haber natriuresis, pero acá hay algo muy importante: antiproliferación, antifibrosis. O sea, ¿qué significa esto, doctor? Que yo necesito también la liberación de angiotensina 1,7 para mantener los efectos deleterios que me está haciendo la angiotensina 2. La angiotensina del 1,7 es contraria a sus funciones de la angiotensina 2. Sí, pues. ¿Por qué? Porque se une a estos dos receptores que me trae la acción contraria de lo que hace la unión de la angiotensina 2 hacia el receptor AT2. Entonces, ¿hay un equilibrio? Sí, hay un equilibrio. ¿Por qué? Porque esta nelipresina, que ya les dije que es muy importante que lo recuerden, va a degradar la angiotensina 2, entonces esto va a disminuir y naturalmente la nelipresina también va a hacer de que aumente los efectos de la angiotensina del 1 al 7. Entonces, ¿es importante? Sí. ¿Por qué? Porque necesito que esto disminuya para que no tenga efectos deleterios sobre el corazón y sobre el riñón. Entonces, si ya hablamos de todas las hormonas de la falla cardíaca, ya vamos a hablar entonces acá de que son los niveles de hormonas que se encuentran en la falla cardíaca. ¿Qué hormonas me encuentro? Si vemos acá lo azul, son los niveles que normalmente deberían estar en nuestro organismo en una persona normal. O sea, debería tener esta cantidad de noradrenalina, debería tener esta cantidad de renina y debería tener esta cantidad de hormona antidiurética. Pero ¿qué pasa en la falla cardíaca? Recordemos que hay sobreestimulación del sistema nervioso simpático y la cantidad de noradrenalina va a estar incrementada. Recordemos que si hay activación del sistema nervioso simpático, voy a ir al aparato justaglomerular y voy a liberar más renina, que va a estar incrementado y naturalmente va a predominar los receptores AT1 tras la activación de la angiotensina 2. Y también me va a aumentar lo que es la hormona antidiurética. Recordemos que le dije, ¿no? Angiotensina 2, angiotensina 3, núcleo supraóptico del hipotálamo y me va a liberar hormona antidiurética. Entonces, cuando yo les pregunte, ¿qué hormonas se encuentran elevadas en lo que es la falla cardíaca? La noradrenalina, la renina plasmática y la hormona antidiurética. Pero, así como hay factores que me van a ir a la progresión de la enfermedad de la falla cardíaca, también hay neurohormonas que me van a ayudar a reducir los efectos o la progresión de la falla cardíaca. ¿De quién estamos hablando, doctor? De las prostaglandinas, de las bradicininas, del óxido nítrico, de la adrenomodulina y de la apelina. Entonces, y muy importante, y donde me voy a centrar la atención, son los péptidos natriuréticos. Entonces, todas estas neurohormonas me trae algo muy importante, me trae vasodilatación. Pero para efectos del corazón, vamos a hablar sobre lo que son los péptidos natriuréticos y nos centramos acá. Entonces acá tengo lo que es el péptido natriurético atrial, el péptido natriurético cerebral y el péptido natriurético tipo C. Estos dos son los más importantes para el nivel del corazón. ¿Por qué? Recordemos que les dije que dentro de la definición de la falla cardíaca, naturalmente hay aumento de hay dilatación, aumento de las presiones intracardíacas, que significa me va a aumentar la presión en la aurícula izquierda y me va a aumentar la presión dentro del ventrículo izquierdo. ¿Qué significa? Que esta hormona,
este péptido natriurético se va a liberar tras la dilatación de la aurícula. ¿Se significa, doctor, que el péptido natriurético atrial se va a generar cuando las células del atrio empiecen a dilatarse, o de la aurícula? ¿Y por qué se libera el péptido natriurético cerebral, doctor? ¿Por qué? Porque se hace estiramiento o dilatación del ventrículo. Entonces, si yo les pregunto, ¿cómo se libera la hormona del péptido natriurético auricular? Por dilatación de las células de la aurícula izquierda. ¿Por qué se genera el péptido natriurético cerebral? Por dilatación de las células del ventrículo izquierdo. ¿Y por qué se liberan estos? Muy importante. Se unen a sus receptores y esto me va a traer mediado, un receptor mediado por GMP cíclico, y esto me va a traer tres cosas importantes, ¿no? Natriuresis y diuresis. O sea, voy a excretar más sodio y más agua. Lo contrario que me hace la aldosterona. Otro muy importante, me va a inhibir el sistema renina-angiotensina-aldosterona y me va a inhibir el sistema nervioso simpático. Ok, doctor, me está diciendo que el sistema nervioso simpático naturalmente se tiene que activar, el sistema renina-angiotensina se tiene que activar y esto me va a traer problemas posteriores. Sí, pero acá hay alguien que te contrarresta. ¿Quién? Los péptidos natriuréticos, porque van a inhibir este sistema. Y algo también muy importante, me va a traer vasodilatación. Entonces, si yo le pregunto, ¿cuáles son las funciones importantes que me dan los péptidos natriuréticos? Acá estamos. Natriuresis, diuresis, inhibición del sistema nervioso simpático, nervioso simpático y inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona y vasodilatación. Esos tres importantes, y esto van a hacer de que la falla cardíaca, si bien es cierto, es progresiva, pero lo va a hacer lenta. Entonces, tras una descompensación, naturalmente se va a liberar más angiotensina 2 y naturalmente tengo estos para poder contrarrestar. Pero a la larga me ganó todo el sistema, liberé más noradrenalina, se sigue de forma permanente, mi sistema renina-angiotensina sigue permaneciendo y yo tengo más angiotensina 2, entonces voy a llegar hacia un problema, hacia el remodelado cardíaco. El remodelado cardíaco, ¿qué me quiere decir al final? Que es el cambio de la geometría del corazón. ¿De qué forma, doctor? Ya, a través de la hipertrofia. ¿Y qué tipo de hipertrofia nosotros conocemos, doctor? Hipertrofia concéntrica e hipertrofia excéntrica. ¿Qué va a pasar? Esta angiotensina 2, o ya sea la noradrenalina sobre el sistema nervioso simpático, a nivel del corazón, ¿qué me va a traer? Cambios biológicos. De esto es lo que les mencioné muy importante, ¿no? La desensibilización de las beta-adrenérgicas va a traer hipertrofia y me va a traer expresión genética de las cadenas pesadas de la miosina. Y va a traer acoplamiento, excitación, contracción, unas alteraciones en todo esto. Esto a nivel molecular. Pero ¿qué pasa? ¿Qué cambios va a haber en los cambios fenotípicos? Apoptosis, que es muy importante, autofagia, las mismas células se van a ir comiendo y va a empezar a haber necrosis. Va a haber, ¿qué más? Alteración de la matriz extracelular, ¿qué? Degradación de la matriz y fibrosis miocárdica. Estos dos son bien importantes, fibrosis miocárdica y apoptosis. ¿Qué significa, doctor? Que los miocardiocitos se van a morir y va a haber gran cantidad de depósito de colágeno en las células miocárdicas. ¿Y qué va a pasar? Va a haber alteraciones en la geometría, naturalmente, que ya lo vamos a ver nosotros en los exámenes correspondientes. ¿Qué es lo que vamos a ver, doctor? Dilatación ventricular izquierda, aumento de la esfericidad del ventrículo izquierdo, adelgazamiento de la pared del ventrículo izquierdo y insuficiencia de la válvula mitral. Esto es muy importante, por favor, se lo tienen que retener. ¿Qué pasa? Por decirlo así, cuando hay una hipertrofia concéntrica, el corazón va a crecer hacia adentro y naturalmente su luz se va a reducir. ¿La luz de qué? De la cámara del ventrículo izquierdo. En una hipertrofia excéntrica, el crecimiento de las células es en serie
y naturalmente va a haber aumento del radio de lo que es el ventrículo izquierdo y naturalmente va a haber aumento de la luz de la cámara cardíaca, ¿no? En este caso de la cámara ventricular. Entonces, si yo les pregunto, ya, ¿qué tipo de remodelado cardíaco se ve cuando las cámaras cardíacas empiezan a reducir su luz? Una hipertrofia concéntrica. Pero ¿cómo llego a este tipo de hipertrofia? Entonces, acá vemos este dibujito de acá. Si vemos este dibujito de acá, acá vemos remodelado cardíaco y acá veo sobrecarga de presión y sobrecarga de volumen. Esta sobrecarga de presión va a aumentar la tensión sistólica en la pared y esta sobrecarga de volumen me va a aumentar la tensión diastólica en la pared. Mecanismos moleculares que al final me va a llevar al remodelado ventricular, de la cual acá, en una sobrecarga de presión, voy a tener que los acómeros van a crecer en forma de paralelo y el ventrículo izquierdo, su pared va a crecer hacia el interior y me va a disminuir la luz. En cambio, en una sobrecarga de volumen, retención de sodio y agua, aumento de la volemia, va a ser de que los acómeros empiecen a crecer en serie, no en paralelo como en la sobrecarga de presión. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto va a dilatar el corazón y naturalmente va a aumentar su luz. Entonces, si yo le pregunto, en una sobrecarga de volumen, ¿qué es lo que voy a tener? ¿Hipertrofia excéntrica o concéntrica? Ahí van a decir, doctor, voy a tener hipertrofia excéntrica. Si yo tengo sobrecarga de presión, ¿qué voy a tener? Hipertrofia concéntrica. ¿Por qué? Porque los acómeros empiezan a crecer en paralelo. Esta es la fisiopatología de la falla cardíaca aguda. Si bien es cierto, puedo tener un corazón normal, puedo tener un corazón ya con hipertrofia del ventrículo izquierdo o puedo tener una falla cardíaca avanzada de la cual ya pasó a dilatación del ventrículo izquierdo, ¿qué va a pasar? Puedo tener hipertensión, puedo tener síndrome coronario agudo, arritmias, infecciones, y esto es muy importante, incumplimiento terapéutico que se le ha iniciado tras haberle diagnosticado falla cardíaca. Entonces, eso me va a traer diferentes mecanismos, ya sea miocárdicos, renales, vasculares y neurohormonales. ¿Por qué? Porque esto al final, ¿qué me va a traer? Congestión, que ya lo voy a hablar en la clínica, y esto me va a traer disfunción de órganos terminales. ¿A qué me refiero esto? A hipoperfusión tisular. Y esto es congestión pulmonar. Entonces, vayamos un poco a la clínica. En la clínica tenemos síntomas de falla cardíaca crónica, porque también tengo síntomas de falla cardíaca aguda. Entonces, los síntomas de falla cardíaca crónica, ¿quiénes son? La disnea, la ortopnia. La ortopnia, recordemos que es la dificultad para respirar cuando el paciente está dormido de cúbito. Naturalmente le tenemos que poner 3, 4 almohadas y esta persona va a empezar a respirar mejor. La disnea paroxística nocturna es la persona que está durmiendo y naturalmente de pronto siente que le falta el aire y se despierta. Vas a ver que tú que corrías 10 cuadras, después vas a correr 5, vas a correr 3 y posteriormente ya no vas a poder. Disminución de la tolerancia al ejercicio. Te vas a sentir cansado, fatigado, y cuando realizas un ejercicio, si bien es cierto, te puedes recuperar rápido, en estos pacientes que tienen falla cardíaca no. Va a demorar mucho tiempo poder recuperarse. Y edema de los tobillos. También, ¿qué voy a tener como signo, doctor? Presión venosa yugular elevada, reflujo hepatoyugular. Reflujo hepatoyugular es cuando yo presiono el hígado en el hipocondrio derecho y naturalmente veo cómo mi yugular se empieza a hinchar. El tercer sonido cardíaco que tengo, yo tengo el primer ruido cardíaco, tengo un segundo ruido cardíaco, tercer ruido cardíaco y el cuarto ruido cardíaco. Estos dos primeros son normales. El primero es el cierre de las válvulas auriculoventriculares, el segundo es el cierre de las válvulas semilunares y el tercer y ruido cardíaco son patológicos. ¿En quién nos encuentra en la falla cardíaca? El R3 es el llenado ventricular rápido y el R4 es la contracción auricular. Estos dos no se deberían escuchar, pero el tercero sí se escucha en lo que es la falla cardíaca. ¿Por qué? Porque como hay aumento de presión dentro de las cámaras cardíacas del ventrículo izquierdo,
El llenado rápido hace vibrar las paredes ventriculares y voy a escuchar el tercer ruido. El cuarto ruido, naturalmente, si yo tengo mucha presión dentro de la cámara cardíaca del ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda va a tener que contraerse con mucho más fuerza para meter ese 15 a 20% que les mencioné tras una contracción auricular. Entonces ahí yo voy a escuchar el cuarto ruido. Y naturalmente, si el corazón se dilata, el impulso apical que yo siento, yo puedo tocar mi corazón y veo mi impulso apical que se encuentra en la línea media clavicular con el quinto espacio auricular, va a desplazarse hacia la izquierda y hacia abajo. En este caso, eso es signos de falla cardíaca. La falla cardíaca aguda, tras un infarto posible, tras un infarto agudo de miocardio o alguna patología que me esté llevando a una falla cardíaca aguda, ¿qué va a pasar? Voy a tener signos de congestión pulmonar y voy a tener signos de hipoperfusión. Acá tenemos, ¿no? Que tenemos ortopnia, presión venosa yugular, estertores pulmonares y tercer ruido. Acá es algo muy importante. Solo lo voy a resumir mejor. Disnea, ya, voy a tener ingurgitación yugular y voy a escuchar crepitantes pulmonares. Y naturalmente el tercer ruido. Si yo tengo esto, significa de que yo tengo congestión pulmonar y a esto yo le voy a llamar al paciente húmedo, porque su pulmón está lleno de agua. Si no encuentro nada de esto, al paciente lo voy a llamar seco. Signo de hipofusión sulfurada, eso ya les dije anteriormente. Hipotensión arterial. También les mencioné que hay oliguria y hay alteración del estado mental. Si yo tengo estos signos de hipoperfusión tisular, yo le voy a llamar al paciente A. Si encuentro esto, esto es frío. A, frialdad distal. Y si no encuentro nada de esto, le voy a llamar al paciente caliente. Y entonces Stevenson lo graficó en este cuadro, según los síntomas que yo encuentro. Si encuentro de los dos, tanto de este, y encuentro de este, lo voy a llamar al paciente frío húmedo. Y entramos en esta clasificación frío húmedo. ¿Por qué es importante que yo clasifique de esta manera? ¿Por qué? Porque el frío húmedo tiene un tipo de tratamiento. El caliente húmedo tiene otro tipo de tratamiento. El caliente seco tiene otro tipo de tratamiento y el frío seco tiene otro tipo de tratamiento. ¿Es importante? Sí. No me voy a basar en el tratamiento de cada uno porque no es parte del tema. Pero sí saber que tenemos signos de hipoperfusión tisular y tenemos signos de congestión pulmonar. Diagnóstico de una enfermedad, como dije, voy a pasar rápido, que no es parte del tema, no es parte de lo que le voy a preguntar, pero para tener conocimiento. Para diagnosticar una falla cardíaca, naturalmente voy a tener criterios clínicos, voy a tener criterios de imágenes y voy a tener criterios analíticos. Criterios clínicos, los signos y síntomas que yo les he mencionado. Ortopnia. La ortopnia, naturalmente, como ustedes ya saben, se forma tras de que este paciente está echado y no puede respirar. ¿Por qué? Porque recuerden que en el transcurso del día, en la falla cardíaca se va generando edema de miembros inferiores. Cuando yo me echo en decúbito, ¿qué va a pasar? Esta sangre se va a redistribuir. ¿Dónde va a aparecer? A nivel del pulmón y va a ocasionar dificultad respiratoria, por eso que este paciente tiene que dormir con almohadas. Va a aparecer bendomnia. Bendomnia naturalmente es cuando yo me siento o yo quiero sujetarme el pasador de mi zapato. Y naturalmente voy a tener síntomas de falla cardíaca. Disnea paroxística nocturna es lo mismo. Edema de miembros inferiores empieza a redistribuir de forma lenta y lo hace a las 3 de la mañana que llega la sangre al pulmón y naturalmente me despierto con dificultad respiratoria. Intolerancia al ejercicio, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, tercer ruido cardíaco, desplazamiento lateral del impulso apical y edema malorales en la fovea. Estos son clínicos y esto naturalmente solo me debería dar el diagnóstico. Pero ¿qué pasa? Tengo criterios de imágenes. ¿Qué criterios de imágenes tengo? Tengo que ver
disfunción ventricular izquierda. ¿Cómo veo la disfunción ventricular izquierda? A través de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. En este caso, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo por encima del 50% me dice que el corazón está normal. Recordemos que por encima del 50% de la fracción de eyección es normal. Entre 41 y 49 de rango medio y menos de 40 una fracción de eyección reducida. Si yo encuentro esto, yo encuentro una fracción de eyección normal, tengo que buscar otros signos. ¿Cuáles son? Dilatación auricular o hipertrofia ventricular izquierda. ¿Por qué? Porque si me está diciendo la fracción de eyección, me está diciendo que está normal, entonces yo necesito buscar cambios estructurales, ya sea la dilatación de la aurícula o ya sea la hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Qué más tengo? Criterios analíticos. Ya hemos hablado de los péptidos natriuréticos. Acá tengo los péptidos natriuréticos. ¿Qué me va a servir? El péptido natriurético cerebral, que va a estar elevado en 100 picogramos o mililitros si este paciente viene con una falla cardíaca aguda, y el NT-proBNP, de la cual el péptido natriurético en su porción más anterior, en este caso NT-pro, este va a estar elevado encima de 300 picogramos sobre mililitros en una falla cardíaca aguda. Si es una falla cardíaca crónica, solo tiene que estar elevado por encima de 35 y la NT-proBNP va a estar elevada por encima de 125. Pero como les mencioné, les dije que tenía estadios la falla cardíaca. Entonces, en esto voy a tener a los estadios A, B, C y D. El estadio A de la falla cardíaca simplemente me dice de que el paciente tiene factores de riesgo para desarrollar falla cardíaca. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Hipertensión arterial, enfermedad coronaria, diabetes mellitus, antecedentes familiares de miocardiopatías. No voy a tener más. No va a tener cambios estructurales de corazón, no va a tener síntomas. Por eso es que la falla cardíaca es subestimada. Voy a tener el estadio B. En el estadio B, aparte de ya tengo los factores de riesgo, naturalmente voy a tener ya en el corazón cambios funcionales y cambios estructurales. ¿Cuáles son? Disfunción del ventrículo izquierdo y las válvulas que se empiezan a fallar. Y también va a haber dilatación de la aurícula izquierda. ¿Qué significa? No tengo síntomas, doctor, pero mi corazón ya denota síntomas, signos de la cual ya hay falla del corazón. El estadio C, ya tengo mi cambio estructural, naturalmente también ya tengo mis factores de riesgo, y acá ya empieza a aparecer síntomas. O sea, ¿qué significa? Que los pacientes con falla cardíaca recién acuden al consultorio en esta situación. ¿Por qué? Porque ya empiezan a tener síntomas. Y el estadio D ya es una insuficiencia cardíaca terminal resistente al tratamiento, que sea significa, doctor, que estos pacientes ya pronto se van a morir. ¿Por qué? Porque ya tiene síntomas, muy a pesar de que yo le haya dado tratamiento máximo a este paciente. Y antes que se me acabe la batería, hablamos de la clasificación de la falla cardíaca. Tenemos la clasificación funcional. En este caso, tenemos la clasificación de la New York. ¿Y qué me dice la clasificación funcional? Me dice, la clase funcional 1, que este paciente tiene actividad física ordinaria y no le ocasiona daño. ¿Qué significa? Que esta persona va a sentir dificultad respiratoria o signos de falla cardíaca cuando empiece a correr, o sea, a grandes esfuerzos. El otro, ¿qué me quiere decir? Ya que a medianos esfuerzos voy a tener síntomas de falla cardíaca. En la clase funcional 3, ¿qué significa, doctor? Que estoy lavando mis cosas, o sea, una actividad física leve, estoy lavando mis ollas y voy a tener síntomas de falla cardíaca. La clase funcional 4, ¿qué me dice, doctor? Ya que yo estoy sentado en mi sillón y tengo síntomas de falla cardíaca, o sea, síntomas en reposo. Naturalmente, esta clasificación de la New York me va a clasificar en 1, 2, 3, 4. ¿Por qué me interesa esta clasificación poner a la falla cardíaca? ¿Por qué? Porque naturalmente, conforme yo le doy tratamiento, esta clase funcional tiene que pasar de 4, 3, 2. Si yo voy bien con el tratamiento, la clasificación de la New York me va a tener que disminuir. Pero
Si yo estoy dando un mal tratamiento, este paciente se va a quedar, se va a estancar en una clasificación. Significa que tengo que replantear mi tratamiento. Bueno, chicos, gracias. Eso ha sido todo lo que es falla cardíaca. Más que todo me interesa y les voy a preguntar de la fisiopatología, ya diagnóstico, estadios, eso ya corresponde a cursos más avanzados. Entonces, es todo por el día de hoy. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor, buenos días, disculpe. Sí. Gracias. Doctor, doctor, ¿me Dime, escuchó? escucho. Doctor, Sí. disculpe, lo que pasa es que yo pude ingresar tarde porque no tuve tuve problemas de conectividad, no sé si me puede considerar por esta vez. No, ya es falta ya. Solo tomo asistencia hasta las 7:30. Doctor, cuando hay problemas de conectividad yo escapa de mis manos, por más que yo quisiera asistir temprano. Pues en este dato yo tomo a las 7:30. Si no estamos por la actividad, no. Pero Por el momento no. doctor, ya doctor, gracias. Doctor, disculpe, vos tomó solamente una foto, ¿no, doctor, de los que estábamos presentes? Claro, he tomado una foto de lo que estaban presentes. Ah, Justamente estoy llamando lista en los últimos, pero esta vez estoy fuera de mi casa y no he podido sacar el listado de todos y no le he podido llamar lista. ya, doctor, pero vos tomó Sí. foto. Gracias, Sí, la doctor. foto de lo que han estado presentes yo les he tomado y yo les voy a verificar. He visto 31 personas, creo. Era 31 conmigo, así que debería haber estado solo 30 personas. Ujú, sí, doctor. Ya, ok. Ok, gracias. Gracias, doctor. Ok. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Sí. Gracias, doctor.